a lo de Pier Paolo Pasolini. Esta monstruosidad que yo creo que es la primera vez que una cosa así pasa en República Dominicana. Bueno, gracias, don Álvaro. La verdad que todo el sector Santo Domingo, el sector de los Trinitarios y FAPOL, está consternado con esta muerte repentina y esta muerte inexplicable de doña Isis Antonia Peralta, una señora muy querida, de muchos años viviendo en ese sector, con un matrimonio de casi 50 años con don Negro Abreu, un hombre también muy querido de la comunidad. Mire, como el gobierno de la mañana tiene una red de informadores, periodistas comunitarios a través de todo el país, inmediatamente dimos la información. Ya se comunicó conmigo una persona en un sector de Santo Domingo Este, me reservo, pero me dio las mismas especificaciones que yo di aquí, de un vehículo que está estacionado en un sector de Santo Domingo Este y que más o menos se corresponde con la misma información, y ya le facilitamos ese dato a las autoridades competentes. Miren, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, sostuvo ayer domingo una reunión con funcionarios regionales, directores de distritos de todas las demarcaciones en las que el próximo 11 de mayo se estaría iniciando docencia presencial en por lo menos 21 municipios. Este anuncio se hizo la semana pasada de que unos 21 nuevos municipios estaban ya, en cuanto al impacto del coronavirus, por debajo del umbral del 5%, que fue el dato que se estableció. Y entonces, bueno, pues se anunció que van a retornar a la docencia semipresencial. Ese anuncio se hizo concomitantemente con otro que decía que en 8 municipios de los que originalmente se inició la docencia semipresencial, hubo que suspenderla de nuevo porque, el coronavirus aumentó en su positividad en los mismos, y entonces ya no estaban por debajo del 5% y se decidió suspender de nuevo la docencia, que es la parte que hemos estado nosotros siempre señalando y que de alguna manera hacía inexplicable esa decisión que se tomó, sobre todo por presiones de sectores de la educación privada en el país y de sectores del empresariado, que presionaron al Ministerio de Educación y al gobierno del presidente Luis Abinader para que se tomara la decisión de reabrir escuelas y colegios cuando todavía el coronavirus en el país continúa siendo de gran preocupación, y que uno no entendía por qué, faltando tan pocos meses, tan pocas semanas para el final del año escolar, reiniciar esta docencia cuando muy bien se podría continuar con el programa de educación a distancia que se ha implementado en el país, y que entonces el año que viene, en función de la situación, pues se reiniciara ya la docencia presencial en la República Dominicana. Pero se tomó una decisión en ese sentido. Hay 21 nuevos municipios que van a entrar en docencia semipresencial a partir del 11 de mayo. Y ayer el ministro de Educación, Roberto Fulcar, se reunía con todos esos funcionarios, directores, se reunía con el gabinete ministerial, directores de regionales y de distrito, para asegurarse de que el 11 de mayo todas esas escuelas que están ubicadas en esos 21 municipios estén en condiciones óptimas para que los estudiantes regresen a la misma en las mayores condiciones de seguridad posibles, sobre todo en el tema sanitario, el tema del cuidado con la higiene, con la limpieza y con las precauciones del lugar, para que los estudiantes y el profesorado no se infecten del coronavirus. Entonces, yo creo que
Esa es una información importante. Ayer era domingo y aún así el ministro de Educación estaba tomando las precauciones del lugar en ese sentido. Y hablando, atención, hay un tapón grande en la George Washington. Un accidente pues ha provocado este tapón desde el kilómetro 9 hasta la avenida Núñez de Cáceres. Usted si puede, cambie de vía, no se meta por el malecón porque hay un gran tapón. Me llegó algo de esa información, Willy. Parece que ahí hay 3 vehículos accidentados. Entre estos, un vehículo que pertenece a un ex legislador de la República, que me dieron el nombre, pero como no tengo la información confirmada, pero hubo 3 vehículos involucrados en ese accidente. En otro aspecto, el ministro de Turismo, David Collado, que está también en una labor muy intensa, procurando que la República Dominicana se recupere como el principal destino turístico del Caribe y uno de los principales en toda la América Latina, pues estuvo este fin de semana en Estados Unidos, específicamente en la zona de Miami, estado de la Florida, y allí se reunió con una gran cantidad de tour operadores, agentes de viajes y todo este tipo de empresas, de oficinas, de personas que están relacionadas con el mundo del turismo y que es a través de los cuales pues llega. Sí. Rosendo Tavares Villalobos, de los Tavares de Santiago, de los Villalobos de Madrid, de Segovia y de Salamanca. Yo quiero decirle a mi ahijado político que el problema del turismo, bueno, hay que seguir trabajando, hay que hacer algo, y él está haciendo mucho. No se puede uno cruzar de brazos y decir es que está esta situación, nos jodimos. No, hay que trabajar para cuando termine la pandemia, porque el problema principal, repito, que no sea un mensaje negativo de que no se trabaje, de que no se hagan actividades, de que no se vayan echando bases como lo está haciendo David Collado. Pero David debe estar consciente, ¿verdad?, de que este problema del turismo no se va a solucionar ni aquí ni en ninguna parte del mundo mientras exista la desgraciada pandemia. Totalmente de acuerdo con usted, don Álvaro. Siempre este programa ha insistido en eso, la importancia del turismo, pero de que la recuperación, que regresemos a los 7 millones de visitantes extranjeros a nuestras playas, a nuestros hoteles, como ocurría antes de la pandemia, es algo que depende fundamentalmente también del ritmo de la pandemia. Y que otros mercados importantes en el turismo mundial están hablando de 2024 para más o menos recuperar. El caso, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, el caso de París, allá en Francia. Están hablando de 2024 para volver al estado en que se encontraba el turismo en esas ciudades antes de la pandemia, por allá por el año 2019. Nueva York, por ejemplo, que tenía proyectado recibir para el año 2020 alrededor de 67 millones de turistas, solamente recibió 22 millones y las autoridades de esa ciudad están indicando que sería para el 2024, cuando podrían volver al estado en que se encontraban cuando la pandemia explotó y comenzó a distorsionar todo en el mundo. Pero a Nueva York, don Álvaro, también está tomando sus medidas para la recuperación turística, para estar listos para cuando la recuperación sea posible. Lo mismo están haciendo... Pero fíjate una cosa, que tú hablaste de millones. Esos millones en Nueva York, como se ha reducido, ha bajado 40 millones, qué sé yo, pero los millones que todavía van, es muy poca cantidad de turismo externo. Esa cantidad, para mí, mi opinión, mi cálculo, equivocado no,
es que la gran cantidad de esos millones hay que medirla en términos del turismo interno. Mira, don Álvaro, el turismo interno siempre ha sido mayoritario en la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, 64 millones de turistas que registró Nueva York en el año 2019, alrededor de 50 millones fueron turistas de los mismos Estados Unidos, turistas internos, porque Estados Unidos es un país sumamente grande. Mire, yo vivía, don Álvaro, por ejemplo, tú lo has dicho, turistas internos. Claro. En una época en que no había pandemia. Sí, turistas internos. Siempre los turistas internos han sido mayoría en Nueva York. Usted, por ejemplo, se para en Times Square, que es la zona más visitada del mundo, probablemente. Y la gran mayoría de gente que usted ve ahí, usted puede notar que son norteamericanos, gente que viene de otros estados. Mire, yo vivía en una zona de Pensilvania que está localizada más o menos a 2 horas y media, 2 horas 45 minutos de la ciudad de Nueva York. Y allí usted se encuentra gente que nunca ha ido a Nueva York y que se sorprendían cuando usted les decía con tanta facilidad, yo voy para Nueva York mañana. No han ido a Nueva York. Gente que viven a 2 a 3 horas, nunca han visitado la ciudad de Nueva York, que es el principal atractivo desde el punto de vista de destino turístico en todo Estados Unidos. Entonces, la mayoría de los turistas, ciertamente, don Álvaro, son internos, pero aún así contribuyen de manera extraordinaria a la economía de la ciudad de Nueva York, porque van a hospedarse en los hoteles de la ciudad, a comprar en la ciudad, en las tiendas, famosas tiendas de Quinta Avenida y de otras zonas comerciales de Nueva York, y realmente son el sustento básico del turismo en la ciudad de Nueva York. Los mismos norteamericanos que llegan desde todos los estados a diario a esa ciudad. Pero en el caso nuestro, yo creo que es importante la visita del ministro David Collado a la Florida, porque de allí llega hasta la República Dominicana en tiempos normales. Una gran cantidad de turistas llegan hacia la República Dominicana y por eso era importante que él fuera allí a explicar las decisiones, los pasos, las medidas que se están tomando en este país para cuando la gran cantidad de turistas, bueno, pues entienda que ya es seguro viajar. Ahora, allí ocurrió algo. Perdón, Rosendo, sin que él olvide que ese estado donde él fue para sus actividades, su trabajo, porque no descansa, hace bien, un trabajador infatigable, incansable, pero que ese estado es el más contagiado de los 50 estados de la Unión, y su ciudad principal, sobre todo en acercamiento a la República Dominicana, es una de las 3 ciudades más contaminadas del mundo, y por demás, no olvidar que Estados Unidos es el líder mundial de la pandemia. Así mismo es, don Álvaro. Yo creo que una de las cosas que yo quiero resaltar de lo que ocurrió en esa reunión de David Collado con tour operadores y agentes de viajes en Miami fue la solicitud que se le hizo por parte de diversas personas de las que estaban presentes allí y de tour operadores, en el sentido de que hay que buscar una solución a los altos impuestos a los boletos aéreos para viajar a República Dominicana. Se le hizo una solicitud formal en ese sentido. Siempre hemos dicho que viajar a la República Dominicana es muy caro, porque en la mayoría de los casos los impuestos superan lo que cobra la aerolínea por el transporte de un pasajero hacia nuestro país. A propósito de eso, el asunto es, yo agregaría, sin ánimo de JLP, Rosendo Tavares Villalobos, sin ser el líder del pesimismo, pero yo agregaría que si bien este es caro, venir aquí, como tú has señalado, es más caro viajar, porque eso se lo dijeron a David en Estados Unidos, es más caro viajar a Estados Unidos. ¿Por qué? Muchas razones. Una de ellas, la más sencilla, porque para viajar allá
hay que gastar en dólares, trasladándose y residiendo. Que a propósito de eso te decía que te llamó una persona el pasado viernes cuando estábamos abordando el tema de la caretía de los pasajes y nos preguntábamos que en qué lugar era que yo estaba. Pues yo el viernes pasado compré un vuelo y ese vuelo costó $650 a la ciudad de Orlando, Florida. $650 un vuelo con una sola maleta. Muy bien. Para los que dicen que los vuelos están baratos. La verdad es que si usted desde Nueva York vuela a Los Ángeles, que son 6 horas de vuelo, le cuesta menos que viajar desde Nueva York a Santo Domingo, que son 3 horas 15 minutos de vuelo. Y usted puede perfectamente viajar desde Nueva York a Europa, España, París, probablemente por una tarifa menor a la que le cuesta viajar de Nueva York a la República Dominicana. Eso es así, y lo que hemos viajado mucho lo sabemos, porque hemos viajado de Nueva York a República Dominicana con mucha frecuencia, pero también hemos viajado desde Estados Unidos hacia otros destinos en el mundo, y sabemos que realmente las tarifas hacia República Dominicana son muy caras, y eso tiene que ver... Los tour operadores, Rosendo, tú lo sabes tú mejor que yo, que los ha vivido intensamente. Lo que plantean los tour operadores se define sencillamente de esta manera. No quieren contribuir en realidad con el desarrollo turístico dominicano. Lo que quieren es, a base de ese turismo, cuando se arregle, es ganar más dinero. Bueno, don Álvaro, es que el asunto de los impuestos locales no tiene mucho que ver con lo que pueda ganar o no un tour operador. Quizás podría ser, como usted lo plantea, porque si tuviéramos aquí impuestos un poco más flexibles, tendríamos una mayor cantidad de gente viniendo hacia República Dominicana. Yo creo que si los impuestos a los boletos aéreos hacia nuestro país fueran menores los impuestos, llegar a la meta de los 10 millones de turistas al año podría ser un poco más posible, quizás en menos tiempo, que es como se lo ha planteado. Claro, Rosendo, recordar, hablando de impuestos, que en el país donde se pagan más impuestos, donde el país es más costoso vivir, y eso lo sabes tú 200 veces mejor que yo, es donde se pagan más impuestos, donde se pagan más de todo para movilizarse, para comer, para lo que sea, es en Estados Unidos. Es verdad, don Álvaro, pero también es donde usted recibe servicios de mayor calidad por los impuestos que usted paga. Por ejemplo, mire, ahora mismo cruzar el George Washington Bridge, a usted le cuesta $16 el peaje en el Washington Bridge. Pero ese dinero se utiliza para usted entonces cruzar el puente, pero para transitar por carreteras en condiciones óptimas, carretera mucho más segura, mejor vigilada, donde usted puede conseguir una asistencia rápida en caso de cualquier dificultad. Es verdad que allá se cobran muchos impuestos, pero es la manera en que ese país logra darle a sus ciudadanos una mejor calidad en los servicios. ¡Vámonos, Cundo!